De pie. Miembro de una iglesia. Vamos. Del En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe y nuestro encuentro dominical con Jesús en esta semana ya 11 del tiempo ordinario. Ofrezco esta Eucaristía por el eterno descanso de Ascensión Carrillo, Luisa Monarca, Eladio Montes, Juan Romero Galindo, Alfonso Fierro Martínez, Antonio Fierro Martínez, Alfredo Lezama Espinosa, Pastor Sánchez Sánchez, Alfredo Lezama Sánchez, María del Carmen Sánchez Limón, Agustina Morales, y por las necesidades de la familia Mani Carrillo, Darío Sánchez Morales, María del Carmen Lezama Sánchez, María del Carmen y María Paula Sánchez Lezama, Ana Paula Sánchez Lezama, Michelle Moset Gaunt Sánchez, Michelle William Gaunt. Para celebrar dignamente estos misterios, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada podemos, nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con todos nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro y nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Señor, en pie. Ya. Ale. Ale. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio
según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 les envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, estamos viviendo esta nuestra Pascua semanal, donde venimos a la casa de Dios para celebrar su resurrección, para agradecerle lo mucho que nos ama en esta semana por la salud, la familia, el trabajo, pero en especial para tener una experiencia profunda de amor con Él. Estamos ya en la semana 11 del tiempo ordinario. La primera lectura que hoy hemos escuchado está tomada del libro de los Números y nos habla de cómo, aunque Dios, Yahvé, es dueño de todo el mundo, tiene especial predilección por el pueblo de Israel, porque Israel ha aceptado no la multitud de dioses paganos, sino Israel ha aceptado el culto al Dios único, al verdadero Dios. Pero Yahvé dice: tú serás mi pueblo predilecto, aunque todo el mundo es mío, pero en la medida que cumplas mi alianza y cumplas mis mandatos. Tú eres pueblo sacerdotal, nación consagrada. Pero ¿qué va a pasar con Israel? Israel no respetó la alianza porque no le quiso dar culto solo a Dios, sino que le dio culto a otros dioses, a Isis, a Cibeles, a Astarte, a Moloch. Pero no solamente no hizo eso, sino que no respetó sus mandatos. Cometió adulterio, robaba, etc., etc. Pero esto que dice el Evangelio nuevamente es una invitación a renovar esa alianza en el Evangelio. Bueno, esto que dice la primera lectura. El Evangelio está tomado del capítulo 9 de Mateo. Se entiende que es un largo discurso que empieza desde el capítulo 5, cuando Jesús sube al monte y cuando Jesús está viendo a la multitud. Nos dice el autor que Jesús vio a la multitud con compasión. ¿Qué significa la palabra compasión? Significa tener los mismos sentimientos que el otro.
Eso es la compasión. Los miró con compasión porque estaban extenuados y desamparados. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo nos mira hoy Dios? Nos mira extenuados. La palabra extenuado es cansado. Y aún podríamos relacionarlo con aquel que ya no tiene fuerzas. Nos ve cansados Jesús. Tal vez, a ver si pueden cerrar la puerta de la entrada, por favor. Gracias. Es que se escucha la voz de los viandantes. Nos ve cansados Jesús. ¿Cuántas personas en México se cansan por tanto trabajar y porque los trabajos no paguen lo ético? Y no me imagino a tantos hombres y mujeres que tienen que levantarse desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para agarrar una combi en medio de las oscuridades de las calles de Puebla y regresar extenuados a las 7, 8, 9, 10 de la noche para que al día siguiente sea lo mismo. Dijéramos, los salarios son justos, pues no hay problema, me canso. Pero también cuántas personas están extenuadas, sin fuerzas, porque tal vez el salario o el llamado seguro bienestar no te alcanza para la medicina que papá y mamá necesiten y que tú quieres comprarla por fuera y el salario no te ajusta. ¿O cuántos están cansados porque no tienen para la operación alguno familiar? ¿O cuántos de los decenas o centenas de asaltos que hay en combis y en camiones y donde hay una persona que pierde una laptop o un celular o le roban la quincena y que llegan a defenderle hasta que los matan? ¿Cuántos nos sentimos desamparados cuando salimos de la casa y nos pudiera pasar algo? ¿O cuántos vemos tristemente que algunos de los que tenían que cuidar a los mexicanos, sea la policía o la Guardia Nacional, estén coludidos o se corrompan? O los que hemos tenido la desgracia de que nos roben en nuestra casa y vamos al MP, tenemos que estar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 horas. Yo recuerdo cuando robaron la casa de mis papás hace 22, 23 años. Pues yo no fui a hacer la denuncia, la hizo mi hermano. Entró al MP a las 11 y salió a las 8 de la noche. Y hasta a los 6 meses llegaron unos ministeriales, a los 6 meses, a recabar pruebas del robo. Eso solamente se ve en México. O
¿Cuántos pobladores, y eso me lo dicen los párrocos que están en la sierra, cuántos pobladores se tienen que ir de sus casas, de sus pueblos, por el narcotráfico? ¿O cuántos de nuestros paisanos se van a Estados Unidos dejando sus costumbres, tradiciones y familias con tal de ganar en dólares? Muchos se mueren cruzando el río, otros regresan en ataúdes y otros más son deportados. Y todavía el gobierno federal se ufana de las remesas que caen cada mes en dólares en México. De lo que tendría que avergonzarse se ufana, porque si nuestros paisanos se van a Estados Unidos es porque México les ha cerrado las puertas. Yo recuerdo cuando visitaba en Nueva York a los mexicanos paisanos, viven hacinados, viven 10, 12, 14 en un departamento, a veces son maltratados, humillados, vejados por el color de la piel. ¿Cuántos sufren? Claro, no me refiero a los que ya tienen sus negocios, que son muchos. También hoy Jesús ve nuestro corazón y sabe que muchos estamos cansados, extenuados, y aún con las modernas enfermedades como la depresión y el estrés y la ansiedad. Pero Jesús nos conoce y nos da fortaleza y nos da consuelo. Pero también Jesús sabe de que muchos estamos extenuados por nuestros pecados. ¿Qué sentirá un papá de familia cuando ha cometido adulterio? O, como dice el Evangelio, gratuitamente han recibido, ejérzanlo pues gratuitamente. ¿Qué sentirá un sacerdote cuando va al hospital a ver a un enfermo y todavía le cobra 500 pesos a la familia? ¿Qué sentirá un sacerdote cuando va a un funeral y cobra tanto a la familia, no? En el primer caso, la familia está triste por el enfermo. Y si es hospital particular, pues cobran un dineral los hospitales particulares. Y que todo el padre le cobre. Extenuados por nuestros pecados, sí. Los primeros ejemplos que les dije, pues nosotros no los podemos resolver porque no somos empresarios o no somos presidentes de la República. Ellos sí podrían resolverlos. Pero los segundos ejemplos sí los podemos resolver. Porque tenemos inteligencia y voluntad para separarnos de nuestros pecados. Para ser más plenamente felices en el bien y en la verdad. Jesús hoy llama a los apóstoles y les da la vocación de apóstoles, como nos ha llamado a cada uno de nosotros, vocación de universitarios, de artesanos, de profesionistas, de padres de familia, de esposos cristianos, de solteros, de casados, de viudos, de separados, y nos da las fuerzas necesarias para cumplir con fidelidad esa vocación. ¿Cómo quisiéramos tener la mirada de Jesús
y verdaderamente compadecernos de los demás. ¿Cómo quisiéramos mirar con Jesús y mirar con amor a los demás? ¿Cómo quisiéramos tener esa mirada de compasión y ayudar a los demás en sus necesidades? Porque siempre habrá alguien o habrá muchos que tengan menos o nada. Y no me refiero solamente a los bienes materiales, me refiero a bienes espirituales. ¿Cuánto podríamos hacer, queridos hermanos y hermanas, solamente aplicando la virtud de la escucha? Decía el famoso pastor protestante alemán, no era pastor, perdón, era filósofo, Dietrich Bonhoeffer, tiene un famoso libro que se llama Sumisión y Resistencia, ojalá que algún día lo lean, de los 1000 libros que hay que leer antes de morir. Y Dietrich Bonhoeffer decía, este mundo ya no quiere escuchar, este mundo guarda silencio obcecado y ya no escucha a los demás. Y ahora con los celulares tan de moda, hoy la gente platica con su celular, pero no quiere escuchar a papá y a mamá, no quiere convivir con el hermano y la hermana, no le habla al abuelo y a la abuela. ¿De qué nos sirve el logro del hombre con la inteligencia artificial que escuches a tu papá y a tu mamá ya muerto con su voz si no los escuchamos cuando vivían? ¿Cómo quisiéramos tener la compasión de Jesús y ayudar a los demás en sus necesidades? Eso sería satisfactorio. Hoy Jesús nos invita a eso, pero también nos dice en la aclamación antes del Evangelio, está cerca de ustedes el reino de los cielos. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De aquello que sabemos no ha sido lo mejor que hayamos hecho y de aquello que hemos hecho mal. Le pedimos a la Virgen María que nos tome de la mano y que nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo, nuestra Pascua. Así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En pie, por favor. Hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestra súplica al Padre, respondemos a cada invocación, Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por todos los aquí presentes, por nuestras intenciones y nuestras necesidades, por los papás presentes, oremos al Señor.
por los que sufren, por los que lloran, por los que no quieren ya vivir, por los encarcelados, los enfermos, los migrantes, para que hayan en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor por nuestros seres queridos que han muerto, por los papás difuntos, para que hayan en Dios y en los más cercanos ayuda para que participen ya de los bienes eternos. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados. Límpiame. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de muerte eterna y resucitado entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Ascensión Carrillo, Luisa Monarca, Juan Romero Galindo, Alfonso y Antonio Fierro, Alfonso Fierro Martínez, Antonio Fierro Jiménez, Alfredo Lezama Espinosa, Pastor Sánchez Sánchez, Alfredo Lezama Sánchez, María del Carmen Sánchez Limón, Agustina Morales. Que concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hagamos memoria de los papás difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por la familia Mani Carrillo, por Darío Sánchez Morales, María del Carmen Lezama Sánchez, María del Carmen y María Paola Sánchez Lezama, Ana Paula Sánchez Lezama, Michelle Most Gant Sánchez, Michelle William Gaunt, por José, por mi padre Luis Bautista Huerta. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense la paz. El cuerpo. La paz. Danos, danos, danos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy se están recolectando granos para la casa, el Banco de Alimentos del Cáritas. Recuerden que Cáritas reparte 177,000 despensas mensualmente, pero están faltando los granos. A mí se me pasó decirles hace 8 días, entonces dentro de 8 días si alguien puede traer 1 kilo de frijol o de arroz o de maíz o de lenteja, y ojalá que los puedan tener de aquí 8 días o en el transcurso de la semana. Pido al Señor que los bendiga. El Señor esté con vosotros.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. A ver si se acercan aquí los papás para que les dé la bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Oremos, Señor Dios nuestro, ni la distancia ni el tiempo pueden separar de ti a los que tú proteges. Asiste y bendice a estos siervos tuyos que confían en ti, donde quiera que se hallen. Dígnate ser su guía y compañero a lo largo de todo su camino, que no les dañe ninguna adversidad, que ninguna dificultad se les oponga y que todo les sea ventajoso y próspero, para que, amparados por tu mano, alcancen felizmente sus justos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Una estrofa de las mañanitas. Dios les bendiga. A ustedes. Hasta luego.